Escucha, no somos terroristas. Diga, escucha, el miedo se acabó. Parten a Lima desde diferentes puntos del país para llevar a la capital sus exigencias. Desafían así el estado de emergencia decretado por el gobierno en varias regiones que autoriza a los militares y a la policía a intervenir para mantener el orden público. No vamos a renunciar, vamos a llegar como sea, aunque sea con pie. Tenemos nuestra cancha con nuestro quesito, por ahí cenaremos, pero llegaremos hasta el Congreso para cerrar y para votar a la señora Dina usurpadora. Que salga esta señora, que deje ese mandato, porque realmente nosotros, así que nos hagan lo que hagan, nosotros vamos a derramar sangre por defender lo nuestro, por defender al Perú. Las protestas han dejado ya al menos 42 muertos, más de 500 heridos y unos 300 detenidos en 5 semanas, según la Fiscalía. Casi 100 tramos de carretera seguían cortados el lunes en 10 de las 25 regiones del país. Aquí en Puno, el toque de queda se extendió 10 días para evitar escenas como estas. Campesinos aymaras que bloquean el puente internacional que sirve de tránsito hacia Bolivia. Aymaras, unidos, jamás serán vencidos. Los manifestantes pretenden forzar así una reforma constitucional, elecciones inmediatas y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte en el poder desde el pasado 7 de diciembre. Algunas voces que salen de los violentistas y radicales piden mi renuncia, asusando a la población al caos, el desorden y los destrozos. A ellos les digo, de manera responsable, no voy a renunciar. La mesa del Congreso propuso este lunes adelantar al 15 de febrero el inicio de la segunda legislatura para agilizar así la votación que permita adelantar las elecciones a abril de 2024. Una señal que no parece que vaya a calmar los ánimos de los seguidores del expresidente Pedro Castillo, que cumple 18 meses de prisión preventiva, acusado de rebelión tras un autogolpe fallido en el que intentó evitar su destitución. Bueno, y teniendo en cuenta que en los últimos días se manejaron distintas cifras, hacemos un recuento de las víctimas mortales en el marco de las protestas en Perú, que ya son al menos 50. Esto según datos de la Defensoría del Pueblo de Perú, que desde el 11 de diciembre hasta la fecha contabiliza 41 civiles fallecidos como consecuencia de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y 8 personas que murieron por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo. Además, un policía falleció por un suceso de violencia en el contexto del conflicto. De esta manera se llega al medio centenar de fallecidos. Por otra parte, y en este caso, según cifras del Ministerio de Salud de Perú, son casi 700 civiles los heridos, mientras que según datos de la Policía Nacional de Perú, 442 agentes de las fuerzas también resultaron heridos en el contexto de las protestas sociales en poco más de un mes. Y nos vamos ahora directamente a Perú. Analizamos el tema con Juan de la Puente, periodista, abogado, politólogo peruano, director del portal digital Pata Amarilla. Le saludamos desde Berlín. Gracias por atender nuestra invitación. Un gusto. Buenas tardes. Le pregunto, los manifestantes piden la renuncia de Dina Boluarte como presidenta del Perú, pero justo hoy el presidente del Tribunal Constitucional dice que Boluarte tiene legitimidad y que se deben respetar los periodos. ¿Usted qué opina? Bueno, es cierto que la señora Dina Boluarte juró como presidenta en un acto de sucesión constitucional después del fallido golpe de Estado que intentó producir el señor Castillo. Pero queda claro que eso no es solo una parte de la ecuación. En los días subsiguientes, miles de personas, sobre todo del sur y del centro del país, se manifestaron contra el Parlamento para que se agilicen las elecciones, sean más adelantadas, lo más pronto posible, incluso este año 2023. Y luego de las muertes que se produjeron en Ayacucho y en Andahuaylas, sumaron a sus demandas la renuncia de la presidenta Boluarte. De modo que, siendo legal la sucesión constitucional, el clima que se ha organizado, que se ha producido en el Perú es mucho más complejo. Incluso yo diría que los que marchan ahora no son partidarios del presidente Castillo, por eso piden elecciones adelantadas.
Señor de la Puente, pero ¿está el país en condiciones para llamar a elecciones lo más rápido posible? ¿Están los grupos indígenas, por ejemplo, esos que están en las calles, listos para nombrar a su candidato? No. Lo cierto es que el Congreso, durante el tiempo en que ha estado en funciones, ha resistido la posibilidad de hacer reformas. Hoy incluso ellos dicen de que las elecciones podrían ser no este año, sino el siguiente año, para que nos dé tiempo a reformas. Lo cierto es que incluso haciéndose las elecciones en diciembre de este año, no están garantizados resultados que impliquen una renovación de la democracia, porque el Perú sufre una crisis de representación durante muchos años. Aún así, de ese modo, el grueso de la opinión pública considera que es mejor llevar a cabo elecciones para barajar, digamos, las cartas y porque suena esto como una especie de reparación frente a la elección del año 2021, donde los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta y lo hicieron con bajísimas votaciones. Castillo con 19% y Keiko Fujimori con 13%. Claro. En esa mesa donde usted dice que se están barajando las cartas, está también el diálogo. La presidenta peruana llamó hoy, por cierto, a ese diálogo para solucionar la crisis. ¿Es una opción viable? ¿Cómo se puede destrabar este conflicto? Bueno, el día que se produjeron los muertos en Juliaca y Puno, el lunes pasado, se llevaba a cabo la reunión del Acuerdo Nacional, que precisamente intentaba abrir un espacio de diálogo. Ese diálogo todavía es posible, pero tiene que haber cambios en el relato, y el principal cambio del relato creo que le corresponde al gobierno, porque si es que se absolutiza la violencia en las manifestaciones y señala que los que se movilizan son terroristas, es probable que los manifestantes y sus dirigencias no acepten dialogar con el gobierno. Y entonces el cambio del relato es muy importante para que se sienten las bases de un diálogo. Claro, bueno, hablemos de esos manifestantes que usted dice que no todos son seguidores de Pedro Castillo. La presidenta Dina Boluarte asegura que han sido chantajeados para que salgan a protestar. Algunos congresistas culpan a la izquierda radical de las protestas y de los bloqueos. ¿Quiénes son realmente? ¿Quién es esa gente que está allí en las calles? El Perú asiste a una movilización inédita de comunidades rurales, campesinas, populares, que además trabajan autónomamente en circuitos económicos y que son la expresión de un sector excluido de la sociedad, no solo hoy, sino durante décadas. No se puede tildar a esto como si fuese una insurrección o una rebelión. Se parece más a un proceso de insumisión, es decir, de un hartazgo frente a la política, frente al crecimiento económico que no ha redundado en beneficio para las comunidades del sur, de modo que estamos frente a comunidades organizadas que protestan, que creen que las elecciones adelantadas y que rechazan a la clase política limeña, centralista y nacional, y creen que esto puede traer mejoras. Podríamos discutir si son viables muchas de las propuestas, pero es evidente que estamos frente a una movilización genuina que, si bien es cierto, podemos cuestionar actos vandálicos, me parece que el país los valora positivamente, como ha sido difundido en encuestas en los últimos días. Muchísimas gracias, señor Juan de la Puente, desde Lima, por este análisis. Gracias.